La verdad es que esta población, ellos ya no tienen salida, es una población que prácticamente podríamos decir que está esclavizada. Hay un país que creo que ya saben a cuál me refiero, que prácticamente pues son una especie de esclavitud moderna. Y se ha hecho pues como el análisis de cuáles son los principios de Corea del Norte que mantienen a la población bajo esta especie de esclavitud moderna en la que los tienen en una burbuja terrible. Estamos hablando de que Kim Jong-un, y no nada más es él, es su papá, es su abuelo, pues formaron una especie de, Culto. Pues como un culto, exactamente, un país que está enfocado al culto de una persona y que han generado 10 principios que han hecho que el sistema de ideología única funcione en ese país. A pesar de los avances que se dan en el mundo, pues en ese país se vive una especie de doble vida en la que pues mantienen en una burbuja a las personas a través de un régimen súper autoritario. El primer punto es que Corea del Norte se vuelve a estar pues en un sistema ideológico extremo basado en un conjunto de reglas de lo que ellos llaman el sistema de ideología única. Primer punto. Segundo punto, el programa tiene un eje central de adoctrinar desde que son pequeñitos, imponiendo que sobre todo, incluso sobre la vida de ellos mismos, hay algo que es más importante, que es el líder supremo, ¿no? La lealtad es absoluta, no solamente hacia él, sino hacia la dinastía gobernante. Su infancia, su vejez, toda su vida así va a ser. Y dan a entender que así es como se vive en el mundo. O sea, desde ahí les dan la idea de que eso es lo normal, ¿no? Que no existen otras realidades. De eso no se habla simplemente, ¿no? El número 3 es un escritor de no ficción llamado Kai Meiberg, que ya en su momento viajó a Corea y que él vio una realidad muy interesante en la que aseguraba que el régimen proyecta esta como pobreza rural, esos trabajos manuales y tecnología limitada, incluso el uso de burros, de caballos para pues arar como en otros tiempos. Bueno, todo eso ellos lo fortalecen en sus mismos dibujos, en su misma educación está programada para que eso sea lo normal, que esa especie como de vida casi medieval en algunas áreas, pues sea como parte de la norma. Y este escritor pues se sorprendió como no es nada más que estén así, que ellos estén como aspirando, ojalá que tuviéramos X tecnología, X tractores o lo que sea, no, sino que fomentan que esa es la única realidad que hay, ¿no? No existe otra realidad y por eso también intentan intervenir a cualquier extranjero que esté ahí para que no meta ideas de que hay otras formas de lograr un mismo punto. ¿Qué más? Bueno, el número 4 es que es un país que no tiene acceso a internet, no tiene redes sociales y todos los medios están controlados. Sin acceso. Bueno, sin acceso, sí. La gran mayoría no tienen. Solamente algunos privilegiados que viven, obviamente, en la capital, que se dedican a este tema, sobre todo, pues obviamente los hackers, que han sido un negociazo para Corea del Norte, y muchos norcoreanos viven totalmente aislados del mundo. Ver una película extranjera, ver o sintonizar, sí, la radio surcoreana, pues es un acto de riesgo. Ya hemos hablado aquí de casos de jovencitos que han sido llevados a prisión por ver un dorama, por ejemplo. Y ahí el que te va, o sea, el sistema está hecho de tal manera que tú no necesitas que esté un policía en tu casa. Tu misma esposa, tu esposo, tu mismo hijo te puede denunciar y decir, oye, él está escuchando las estaciones de Surcorea y con eso es suficiente para que te manden esclavizado a trabajos forzados. O sea, el tema es pues un tema tremendo. Ahora, los ciudadanos no saben, no les explica, no les da a entender cuáles son los otros sistemas que existen en el mundo y eso pues hace que, según lo que reporta este mismo autor, pues que su mundo no sabe de que existen otras creencias religiosas, o sea, sino que lo limitan solamente a comentarlo muy poco y prácticamente pasarlo como si no existiera. Exactamente, no saben de otras realidades. También cualquier señal de deslealtad o pensamiento independiente es castigado con detenciones, interrogatorios o trabajos forzados. El régimen norcoreano mantiene el orden a través del miedo constante. Y este es un principio que lo manejan literal, ¿eh? O sea, no es que crean que ese tema de pensamiento independiente es en todo. O sea, por ejemplo, cuando mandan barrer a una persona y tú vas a barrer esta calle, nunca va sola la persona. Siempre tiene que ir acompañada por alguien más. ¿Por qué?
y tiene que hablar con esa persona. Tienes que hacer todo en equipo, ¿sí? Porque así, pues, la otra persona también te está vigilando y la otra persona se siente vigilada, ¿sí? Pero es un tema que, bueno, por ahí ya varios, creadores de contenido, periodistas así, que han logrado meterse un poquito más allá de lo normal, porque casi todos los manejan en un área, digamos, muy idealizada para esconder lo que es la realidad. Han podido observar ese tipo de patrones, ¿no? Donde los manejan siempre en grupos, no, nunca solos. Otro tema también es las ejecuciones públicas obligatorias, incluso las televisan, o sea, muestran en televisión, pues cómo están ejecutando personas y ya desde ahí, pues imagínense el miedo, ¿no? Pero es el miedo y aparte lo normal, ¿verdad? Sí. Si pasa esto, pues tú ya sabes que no vas a vivir para contarlo. Entonces, pues es una mezcla como de época medieval, pero de la más extrema, ¿no? También otro asunto es, bueno, pues el contraste entre estas ciudades que son de los élite contra lo que es la realidad en la cual no hay acceso. Ahí sí no hay acceso ni que youtubers, ni que periodistas, no, eso no se tiene acceso, solamente es todo muy limitado, entonces lo que realmente se conoce es muy poco todavía. Exactamente, de las zonas rurales casi no hay imágenes, lo que vemos, bueno, cuando se logran abrir a los turistas es Pyongyang, que ahorita se acaba de cerrar, por cierto, nada más duró un mes. ¿Por qué nada más duró un mes? Porque los turistas se dieron cuenta que los norcoreanos sí estaban conscientes de lo que estaba pasando en Ucrania, por ejemplo. Ese tema llamó la atención, salió en un medio asiático e inmediatamente cerraron otra vez el turismo. Y ese es el principio, estaríamos ya hablando del número 8, que es el aislacionismo absoluto, básicamente, ¿no? Que es te aíslo de todo. Y para poderte controlar. Y aunque yo sé que tú sabes algunas cosas, pues digamos que no vamos a hablar de ellas y vamos a hacer como que no existen. Y luego, pues bueno, venía este punto que es el tema del turismo internacional. No, deja tu turismo, colaboración, etcétera, está controlado, ¿no? O sea, está controlado a tal nivel, pues de que lo abren por temporadas, a pesar de que podría ser un negociazo, ¿no? Porque pues claro que hay interés y claro que hay muchísimas personas que quisieran pues ir a observar un poquito ese país tan pues oculto, por así decirlo. Es tentador, obviamente, pero pues lo abren cuando quieren a ciertos países. O sea, ese es un tema pues también ahí pues interesante, ¿no? En un punto número 10 es que la comunidad internacional observa obviamente con muchísima preocupación lo que ocurre dentro de este régimen, este sistema de control total basado pues en esta dinastía de los Kim. Que ellos usan, ¿verdad? O sea, ellos usan esa pues relación internacional que tienen con algunos países. Ellos también van utilizando pues ese, digamos, como hermetismo que tienen a su favor, ¿verdad? Por ejemplo, pues el tema nuclear, ¿no? El tema de pues, que tú no sabes qué puedo hacer de repente o con quién estoy haciendo mis alianzas. Es más, China misma ve con desconfianza lo que está pasando ahorita con el tema Rusia y Corea del Norte. Entonces, es un país que es así, ¿verdad? Que así se conformó y hay que también decirlo. Esto lo generó una guerra con Estados Unidos. Sí. Que por cierto, hasta ese momento, Corea del Norte había sido el país más bombardeado del mundo. Más que Alemania en la Segunda Guerra Mundial y más que todos estos países que tuvieron. Más que Vietnam. O sea, más que Vietnam. O sea, por lo menos hasta esa fecha había sido, no sé si después ya otro país, pero hasta esa fecha se considera el país más bombardeado del mundo en ese momento. O sea, la pesadilla que vivieron los norcoreanos también, digo, no hay que. No, o sea, todas las historias vienen por algo, ¿verdad? Y una de las razones, pues es esto, ¿no? Y al final de cuentas, pues ante el temor, el odio, el enojo, lo que tú quieras, pues se conforma una especie de régimen que mezclaba, pues, el absolutismo, ¿no? Que me imagino que está arraigado en algunas culturas asiáticas, específicamente en Corea del Norte. Hay que recordar que ahí había 7 reinos, ¿no? En Corea. Y esos reinos estaban peleándose todo el tiempo, o sea, vivían en guerras constantemente. De ahí van surgiendo también, por cierto, varios distintos tipos de artes marciales, ¿no? Que algunos venían influidos de China, otros dicen que también de Japón, como sea. El asunto es que se vivían en reinos medievales, muy medievales, en guerra, como lo que pasaba en Japón, ¿verdad? O sea, y seguramente en algunas partes de China también había ahí sus reinos y sus problemas. Pero el tema es que eran bien aguerridos, ¿no? Japoneses, coreanos, siempre han tenido fama de ser muy aguerridos.
Y pues ahorita hemos visto que eso llevado al máximo y llevado a una pesadilla durísima de toda la guerra que se vivió en la guerra donde se dividen las Coreas, pues lo llevaron a tener ese tipo de vida. Y curiosamente a Corea del Sur, pues los lleva pues a una disciplina enfocada a los negocios y a la tecnología, porque también tienen fama de eso, de disciplinados y pues de muy duros también entre ellos, pero para el trabajo, ¿no? Para el trabajo, para prosperar y todo eso. Pero bueno, vámonos a otros asuntos, otros temas importantes. Me llama la atención, ahora que se sabe tanto de Corea del Sur también, que hay ciertas reglas que acá a lo mejor no se siguen, por ejemplo, el tema de las edades, ¿no? O sea, si una persona se lleva incluso un año de edad, el de mayor edad siempre va a tener más como importancia o peso que el que tenga menor edad. Ese tipo de cosas, pues, pues no, digo, aquí no son así tan extremas, digamos, ¿no? No, o sea, no existen. No existen. Simplemente no existen. No, digo, pues sí, o sea, sí hay un respeto a alguien muy mayor. Sí, pero no, o sea, sí te puedes botanear con un viejito. Sí, exacto. Puedes hacerle una broma a tu abuelito, sin problemas. No, ni siquiera tiene que ser tu abuelito. Un conocido, ¿verdad? No es como que tan seria la cosa. Pero también a tu abuelito. Sí, también a tu abuelito. Bueno, ok. Sí, tienes abuelito. Sí, tienes abuelito, sí. O abuelita. Bueno, vámonos a otros asuntos también muy interesantes.